palabra de que Dios abre sus oídos espirituales, sus ojos espirituales y el entendimiento. Pues el Señor también nos manda que de ellos es su reino. Así que declaramos en el nombre de Jesús que también nuestros pequeños, nuestros niños entran, escuchan la palabra, oyen la palabra, se les revela la palabra y practican la palabra en el nombre de Jesús. Señor, ponemos delante de ti esta palabra que has puesto en mi corazón. Vivifícala, que tu Santo Espíritu, Señor, entre en nosotros con esa palabra, dándole la orden a esa palabra, y que nuestro cuerpo es un receptor con el cual hoy ha sido activado para recibir esa palabra tuya. Y esa palabra, Señor, la obedeceremos. Lo pongo delante de ti, declarando también esa cobertura que tú ya nos diste por medio de nuestros padres espirituales. La unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor, se mueve en este momento en nosotros y con nosotros. Señor, gracias. Toma el control nuevamente, Señor, de las atmósferas, de los vientos. Que todo, Señor, esté bajo tu perfecto control, bajo tus pies, Señor, y que recibimos esta palabra. Padre, se hace carne. Hoy tú despiertas lo que ha estado muriendo. Tú hoy lo despiertas, tú nos despiertas a nosotros. Quitas todo sueño físico como sueño espiritual en el nombre de Jesús. Nadie nos perdemos, Señor, de esta palabra. Todos lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, porque Él es bueno. Les decía que yo creo que usted ya tal vez ha leído algunas porciones de la Biblia, ¿verdad? Que habla de la Santa Cena. De alguna manera, el Espíritu Santo me hacía recordar, ¿verdad? Para recordarles. Fíjense lo hermoso y lo que me he dado cuenta, la conexión que Dios nos ha llevado. En el taller de lectura, de alguna manera, nos ha pasado, ¿verdad? Que los pasajes o el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque les he recordado que ese tiempo que tenemos es para meditar, para razonar, ¿verdad? Pero también no en ese razonamiento humano, sino en el razonamiento espiritual, para que podamos aprender de alguna manera, ¿verdad? A leer la escritura. Y entonces ahí hay un pasaje que nos empezó a hablar precisamente de la Santa Cena, pero unido a lo que Dios me estaba poniendo, dije, wow, pero si nos unimos en el tiempo perfecto y en la hora perfecta, ¿verdad? Sé que algunos tenemos años de realizar este acto. Y en el caso de nuestra red de Ministerios Ebenecer, lo hacemos cada mes, ¿verdad? Y esto es un recordatorio. Pero fíjense que tenemos que recordar también los significados y en sí por qué lo hacemos, ¿verdad? Y quiero darlo poco a poco. Tal vez algunos lo conocen como Santa Cena o Cena del Señor. Ahora, la Santa Cena es una ordenanza establecida por Cristo, ¿sí? La Santa Cena es una ordenanza establecida por Cristo. Usted lo puede leer en Lucas 22, 19 y 20, ¿verdad? Para que podamos avanzar. Eso no lo vamos a leer, pero vamos a leer otras porciones que nos van, solo se lo puse como base. Ahora, ¿qué es una ordenanza? Una ordenanza son aquellas ceremonias o prácticas establecidas por Dios por medio de su palabra. Una ordenanza es un mandato o una instrucción de Dios para sus hijos. Entre ellos, miren, como lo tengo en el iPad es diferente pero bueno, fijémonos en la letra. Traté de acomodarlo porque está en PowerPoint. Pero dice que una de las instrucciones que Dios ha dejado a nosotros es el bautismo en agua y la Santa Cena.
¿verdad? Normalmente el hombre cuando no tiene el conocimiento, como entre ellas le tiene mucho miedo, ¿verdad? El bautismo. Como que sí hay un peso en esa ordenanza o en esa instrucción de parte de Dios que le cuesta trabajo. El problema en sí es que como no tenemos el conocimiento del poder del bautismo en agua, entonces ignoramos y no queremos, ¿verdad? Hacer este acto, que aparte de ser un acto de fe, se activan muchas cosas que no voy a poder ahorita explicar, ¿verdad? Pero en su momento lo vamos a hacer para quienes quieran bautizarse. Sin embargo, también Dios nos habla de la Santa Cena. Y entonces, aunque es una instrucción de parte de Dios, tenemos que dimensionar también el poder que Jesús le ha dado a esta enseñanza o a esta, más bien este acto que Jesús hizo, ¿verdad? Que murió, resucitó, pero que también fue a una cruz. O sea que nosotros en sí debemos de dimensionar que no estamos adorando a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Y eso es bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando va pasando el tiempo, se nos va olvidando y de repente ya se vuelve algo religioso. Y tenemos que quitarnos esa religiosidad para darle o que se active el poder que Dios le da cuando uno es partícipe de la Santa Cena del Señor. Por eso la Biblia nos habla que Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 1, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Qué hermoso, ¿verdad? Yo creo que usted ama al Señor. Aleluya. Quiere decir que usted se va a esforzar para obedecerle a Dios. Pero me voy a incluir, ¿verdad? Porque tal vez usted diga, usted dijo ustedes. No, nos tenemos que esforzar, ¿verdad? Porque si amo a Dios, entonces yo voy a obedecerle. Ahora, quiero explicar un poquitito de dónde surgió esta fiesta. Sabemos que esta fiesta se habla en el Antiguo Testamento, que es tocada precisamente con la palabra Pascua, ¿verdad? ¿Y qué es la Pascua? Que está un poquito distorsionado, ¿verdad? En la actualidad. De alguna manera en el Antiguo Testamento, tal vez ellos todavía hacen esos ritos o religiosamente hablando. Ahorita les voy a explicar cómo se hacía en aquella dispensación, ¿verdad? En aquel tiempo lo que era la Pascua en lo literal. Entonces es una fiesta judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿qué significa esta palabra de Pascua? En hebreo es Pesach, o no lo sé leer, pero así se escribe. Dice que significa pasar por alto gozo y alegría. Miren qué tremendo, porque en ese tiempo para ellos dice pasar por alto y entre ellos se dice, ¿verdad? Las deudas. Se les perdonaban en literal a la gente, ¿verdad? Sus deudas. Así que en aquel tiempo no sé cuánto dinero en su momento debían y en estas fiestas eran perdonadas, comenzaban de cero. En estas fiestas también eran liberados. Recuerden que cuando habla de la esclavitud, en aquel entonces sí era una esclavitud o eran esclavos, ¿verdad? De una manera literal. Tenían o vivían con el cual los hacían trabajar de una manera que no había descanso, que no solo podíamos mencionar que trabajaban con el sudor de su frente, ¿verdad? Aquí uno a veces tantito ya nos cansamos, ya digo, wow, ya. No, ahí a veces creo que ni les daban ese tiempo de dormir, de descansar. Eran esclavos de tal manera que no tenían vida, no había gozo, ¿verdad? No tenían, no eran felices de alguna manera. Entonces, esto los lleva a que en esta fiesta se activaba el gozo y la alegría, ¿verdad? Ahora miren, en Éxodo capítulo 12, de hecho, están las instrucciones en el Antiguo Testamento. De hecho, se celebraba, está en el primer mes, dentro de los primeros 10 días. ¿Qué hacían? Ciertamente mataban un cordero. Y hoy
ciertamente no es necesario hacerlo ya, ¿verdad? Porque ahorita hay que diferenciar entre el cordero del Antiguo Testamento al cordero actual. Pero vamos a explicar, dice, ¿qué más hay en esta instrucción? Matar un cordero por familia. Si la familia era pequeña, entonces compartían. El cordero debía de ser sin defecto, macho de 1 año, ¿verdad? Apartado de las ovejas y cabras. Aquí se me fue un punto. 6, marcar los dinteles y los postes de las puertas con sangre. Comer la carne asada, pan sin levadura y hierbas amargas. Aquí me hacía un recordatorio el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, en muchos lugares, aunque están dentro de la línea o denominación cristiana, algunos son religiosos todavía. Esto es como que mitad todavía meten del pacto anterior o del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y llegan a hacer el pan sin levadura. No es malo, pero tampoco quiere decir que si usted o en otros lugares no lo hacen, usted ya pecó, ¿verdad? Sino ahora lo que tenemos que hacer y recordar lo que representa ahora, no lo de antes. Sin embargo, aquí sí era, ¿verdad? Una ley. Lo tenían que hacer de esta manera. ¿Qué dice? Lo que quede se debe quemar al fuego. O sea, no se tenía que guardar absolutamente nada. Ceñir los lomos, el calzado y callado en mano. La sangre era señal de protección para que ninguna plaga, mortandad les tocara. Entonces ellos, así era antiguamente, donde hacían la remisión de pecado, ¿verdad? Perdón de pecado, antiguamente. Ahora, ¿por qué nosotros no celebramos la Pascua como el Antiguo Testamento? Fíjense que ese es bien interesante, ¿verdad? Aunque hay lugares que siguen haciendo de estas formas, ¿verdad? A nosotros no nos corresponde señalarles, nos corresponde orar. Precisamente el Espíritu Santo me hacía ver que necesitamos la revelación del Espíritu Santo, porque Él es el único. Mire, usted a veces puede como que darle un estudio completo a alguien y usted haberse tomado horas, ¿verdad? Y pensar que todo lo entendió la persona. Usted se levanta, oró y resulta que al día siguiente o días anteriores sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces las costumbres, ¿cómo podríamos llamar? Los ritos o cosas que aún pueden estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Que a Dios no le agrada, no se quitan solamente por, ¿cómo se le diría? Por obligación, sino tiene que llegar la revelación. Porque aún la gente se puede salir de su iglesia, pero a usted no se le ha quitado, ¿verdad? La gente, si algo no le gusta, va a salir, pero no ha quitado eso. Donde quiera que usted vaya, usted va a tener esa misma forma de pensar, ¿verdad? Por eso es el Espíritu Santo el que nos tiene que convencer. De hecho, sí dice la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y también convence de juicio, ¿verdad? Solo es el Espíritu Santo. Pero si estamos aquí, quiere decir que el Espíritu Santo va a obrar en usted y en mí. Porque aunque uno está aquí, el Espíritu Santo también nos está hablando. Porque a veces uno puede estar o considerarse que uno está bien, ¿verdad? Pero cuando usted le ha dado la libertad al Espíritu Santo, entonces usted ya tiene, o más bien usted ya le dio el permiso al Espíritu Santo para que le revele, le recuerde, le señale, ¿verdad? Le diga a él, o no sé si usted lo ha hecho. Yo sí lo he hecho porque a veces no estoy consciente de ciertas cosas y yo he tenido que orar y pedirle a Dios que me muestre, ¿verdad? A veces la gente puede ver lo malo mío y aquí hay dos cosas: o yo no lo veo o no quiero reconocer lo malo mío, ¿verdad? Si no lo veo, hay que investigar qué está cegando, ¿verdad? O qué está impidiendo que yo no pueda ver lo que Dios no le agrada. Ahora dice, ¿por qué la Biblia nos enseña que tiene un mayor, porque la Biblia nos enseña
que tenemos un mayor pacto con mejores promesas. Hebreos capítulo 8, versículo 6, y lo vamos a leer. Yo lo puse porque yo quiero que usted lo lea. Aquí es donde hay un nuevo pacto. Por eso es que nosotros ya no hacemos, ¿verdad?, esa expiación con algún cordero. Y de hecho, ahora va a ser complicadísimo, ¿verdad?, que uno lo hiciera, porque para empezar, nadie tiene un rancho o alguien tiene rancho. Tiene vacas, tiene ovejas, tiene, ¿verdad? Es complicadísimo ahorita. Creo que si el Señor hubiese querido que permaneciera para siempre, todos tuviéramos ese recurso, porque así se tendría que hacer, ¿verdad? Entonces tuviéramos corderos, ovejas, gallinas, pollos. Bueno, algunos tenemos poquititos, digo tenemos, pero tiene mi hermana. Entonces dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. De hecho, este pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo nos trae mayor promesa. Aunque en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, también se activaron promesas, pero dice que en este tiempo ahora trae algo mayor para nosotros. Amén. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Miren qué interesante, ¿verdad? Porque precisamente las fiestas de ellos era para recordatorio que habían sido sacados de Egipto, que habían sido sacados de la esclavitud, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Pues miren, ahora qué hermoso. Estudiando un poquito, meditaba yo algo de la escritura. Yo sé que Dios no nos manda a que nosotros seamos ignorantes de la palabra. De hecho, el Señor nos lleva a que nosotros estudiemos y tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Pero a mí lo que me llamó la atención es que dice esto que está escrito hoy, ¿verdad? Esto que aunque usted lo puede leer o está plasmado en un papel, tiene que llegar el día en que usted y yo tiene que estar esculpido en su mente y en su corazón. Fíjense qué tremendo, porque aunque nosotros nos justificamos, y lo digo por mí, ¿verdad? ¿Cómo cuesta trabajo a veces? Y yo lo he justificado, porque cómo cuesta trabajo acordarse a veces de los pasajes. Como que uno se acuerda de la esencia, ¿verdad? A veces uno toma y lo que más se ha hecho carne en nosotros conforme hemos vivido, porque la palabra se hace más carne cuando yo tengo un problema y una situación y entonces busco, y la palabra que resalta, ¿verdad?, que me anima, que me hace salir adelante, ¿cómo se graba? Queda grabado. Pero dice que llega el tiempo en que todas estas leyes, en que todo lo que está escrito en la palabra tiene que grabarse en nuestra mente. Yo puedo entender que va a llegar un tiempo, un momento, ¿verdad?, que dice la escritura que eso va a desaparecer. O sea que aunque la gente quiera leerlo, ya no lo va a encontrar. Pero miren qué hermoso es el Señor, porque eso tiene que ver dentro de un juicio más adelante, creyendo plenamente que usted no debe de estar en ese juicio, porque usted se va antes. Amén.
Bueno, aunque no mucho le entendemos, ¿verdad? Pero usted no puede estar en ese juicio. Usted tiene que irse antes. Quiere decir que nosotros tomamos el tiempo para que la palabra del Señor se grabe en nosotros, dentro de nosotros. Y miren, el otro día estaba yo viendo un video de una ancianita que dice que, ¿cómo se llama esa enfermedad? Cuando se olvidan de sus, ajá, tenía esa enfermedad y ya grande la señora, no sé si 80, 90 años o no sé si a usted ya le tocó ver ese video, pero se pudo olvidar tal vez de la familia, se pudo olvidar tal vez de su pasado, de su presente, pero ella recitaba la palabra, ella era cristiana. Pero ella recitaba palabras, le preguntaban algo y ella daba pasajes bíblicos. O sea que esto nos hace ver definitivamente, ¿verdad? Cuando realmente le damos la importancia a la palabra y usted busca, usted la lee y usted pone, ¿verdad? Eso delante de Dios, el Espíritu Santo nos ha mostrado a través de la palabra que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces la palabra tiene que grabarse en nosotros. El problema que no es un estilo de vida para nosotros, el lenguaje cristiano. A veces nos gana más, ¿verdad? Y aunque nosotros tengamos muchos años en el caminar, se mueven ciertas emociones o sentimientos, ¿verdad? Y a veces hasta a la ligera, no siempre nos damos cuenta, pero a veces hasta a la ligera dice, ay, es que yo tengo mente de teflón, ¿verdad? Y usted definitivamente se está anulando, porque esas palabras hay que tomarle en cuenta. Hay cosas que bromeamos, pero el enemigo no bromea. Y lo digo también por mí, ¿verdad? Cuando tenemos el Espíritu Santo nos va diciendo, porque las palabras tienen poder. Lo diga usted en broma o no, esas palabras tienen poder. Entonces, al activarse los principios de esa palabra, se vuelven real. Y entonces hay gente que dice, ¿verdad? Ay, es que mi mente es un teflón. Nada se me pega. Y nada se le pega, literal. Y tiene años, ¿verdad? Leyendo y nada se le pega. Pero si usted le cree al Señor y usted cree ese pasaje que dice que yo tengo la mente de Cristo, que su palabra está esculpida en la mente y en el corazón, será real. O sea, no se le va a dificultar a usted que de repente pueda estar platicando con alguien o ciertamente a lo mejor usted esté viendo algo y ese pasaje vendrá a memoria. Ese pasaje que necesita su corazón. Ese pasaje que necesita usted para ser levantado, ¿verdad? A veces realmente no nos acordamos de algún pasaje cuando uno está orando y por eso uno jala la Biblia. Y no es malo. No estoy diciendo ahora que usted es un pecador, no. Yo creo que conforme uno va, todo esto es un proceso, pero un proceso diario. Si usted, ¿verdad?, hace un hábito de leer la palabra, entonces la palabra se va grabando. Pero si usted solo viene los domingos y medio lo que lee y en todos los días usted no la leyó, usted va a tener poca palabra definitivamente, ¿verdad? Y entonces aquí nos hace ver que ahora Él, ¿verdad? Ahora Él va a estar dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando su palabra, cuando su ley se graba en nosotros, entonces dice Él, ahora yo soy tu Dios. Amén. ¿Por qué creen que Él dice, ahora yo seré tu Dios? Porque mi mente está solamente impregnada de Él, que yo no tengo otra cosa de qué hablar más que de Él. Y donde quiera que usted vaya, va a hablar de Él, aunque diga, ay, voy a tratar aquí de porque me van a decir religioso, me van a decir legalista, o me van a decir, ¿cómo dicen el otro? Fanático, ¿verdad? Y a veces uno se detiene, y es bueno, porque hay que usar sabiduría, hay que usar la prudencia, ¿verdad? De parte de Dios. Hay cosas que no hay que hacer, que eso también puede ser otro tema. Que el hecho que usted tenga el conocimiento de la palabra no lo hace que usted puede obligar a todo mundo que crea lo que usted cree.
Pero lo que Dios nos hace ver aquí es que usted comience a leer la palabra para que se grabe en usted y Él sea su Dios. Usted tenga un problema y ahora sí, no solo vaya a la Biblia, ¿verdad? Sí, no estoy diciendo que la deje de leer, ¿verdad? Al contrario. Pero cuando uno está orando, o no sé si a usted le ha pasado, pero según lo que usted ora, empiezan los pasajes bíblicos a su mente. Y entonces empieza a venir, ¿verdad? Esa bendición a su vida. Luego dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Hoy todavía el Señor nos hace, ¿verdad? Hermano, yo les he compartido, ¿verdad? Es complicado que todos los días sí mando mensajes y a veces diferentes pasajes bíblicos, pero yo no soy un reloj que le tenga yo que decir a usted todos los días, ¿ya oraste? ¿Cuánto tiempo o meses han pasado? ¿Ya ayunaste en algún momento? ¿Ya le diste gracias a Dios? ¿Verdad que no? Porque Él va a estar esculpido en nosotros, que el mismo Espíritu Santo dice que Él te lo va a recordar, ¿verdad? A veces uno se levanta, que ya se levantó tarde, pero ya tal vez no tomas la porción de tiempo como lo haces, pero ya te sales de tu casa y Señor, ay, que no se me olvide, ¿verdad? En el camino usted ya le está dando gracias a Dios, usted ya está orando, le está pidiendo, pero le recordó el Espíritu Santo. Entonces va a llegar el día en que no habrá necesidad que nadie diga, ¿verdad? Ay, no, es que voy a esperar a la hermana, al pastor, al líder, ¿verdad? Que me lea una porción de la Biblia. Aquí dice que va a llegar el día en que todos tengan esa palabra, que esté esculpida la palabra en el Señor, para que le conozcan. Tiene que llegar ese día, pero usted se tiene que esforzar, porque esto no es una varita mágica. No es que usted agarre la Biblia, ¿verdad? Y la agarre de almohada y en la noche usted la ponga abajo de la almohada y las palabras, las letras van a entrar, se van a trasladar, ¿verdad? No, dice, hay que leerla. Porque la Escritura nos dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír, oír, oír. O sea que usted léala en voz alta. Tal vez no en el autobús, pero sí en su casa, ¿verdad? Entonces dicen, porque Cristo es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5, 6, 8. Ahora esto es, no es necesario que usted mate un cordero en lo literal, porque Cristo es el cordero. Dice Primera de Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada para nosotros, o por nosotros, perdón. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Miren qué hermoso es este pasaje, ¿verdad? Porque ciertamente lo que está diciendo es, hey, olvídate de ese pacto antiguo. Miren, cuando una persona habla del pacto antiguo y usted no lo está haciendo así, se activa un espíritu de religiosidad y legalismo. Cuando esos espíritus se activan en esa persona, por eso dice que ya no tiene que ser ese pacto, porque ese pacto viene con malicia, porque los hombres señalan. Los hombres murmuran y critican. Recuerden que la Biblia dice que los fariseos, ¿verdad? Los escribas y fariseos, teniendo conocimiento, ¿verdad? Señalaban a Jesús, juzgaban a Jesús, murmuraban de Jesús. Y no solo eso, dice que planeaban, ¿verdad? Hacían planes para matar a Jesús. Entonces, estos espíritus cuando se activan en la actualidad, va a sonar fuerte, pero pueden ser personas que le señalen, le juzguen a usted, le critiquen a usted, ¿verdad?
Pero aquí es donde debe de entrar en que usted no tiene que, o no tiene que discutir, o no tiene que haber disensión, ¿verdad? Pelea. No tiene usted que pelear. Si Cristo está en usted, entonces Él es el que le va a dar esa revelación, que usted viva en el nuevo pacto, que usted pueda tener esa libertad, porque si en aquel entonces dice que eran liberados los presos, ¿verdad? Que traía perdón, ¿cuánto más ahora Jesús nos da una libertad? Porque usted ya no tiene que hacer ningún acto, solo Él, ¿verdad? Ya lo hizo. La Biblia dice que ya nadie tiene que ir a esa cruz o estar haciendo esos actos, ¿verdad? En lo natural. No es necesario que aún las personas en diferentes lugares que todavía celebran algo así, que es la de su cuerpo, se entiende, ¿verdad? Que también lo hacen por fe, pero ya no es necesidad que en lo literal se ha golpeado el cuerpo, porque ya fue hecho por medio de Jesucristo. Él llevó el dolor, Él llevó todas nuestras enfermedades, Él llevó el rechazo, ¿verdad? Dice, ciertamente dice que también derramó esa sangre. O sea que usted no necesita ya ser lastimado. Lo que usted necesita es creer. Creer. Si Él ya lo hizo, ahora usted toma lo que Él hizo, esa obra salvadora. O sea que por medio de la sangre usted tenga que declarar, por medio del pan usted tiene que declarar y creer, declarar y creer. Amén. Entonces, por eso dice, ya no se haga así. Ya no es necesario que se haga de esa manera, pero no hay que contaminarlo. No hay que contaminar, ¿verdad? Ahora ven tú aquí con un corazón sincero y de verdad. Bueno, esto ya los dije, Jesús lo constituyó. Yo quiero leer este pasaje bíblico también en Mateo capítulo 26, versículo 17-19, que dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraremos la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron con Jesús, y los discípulos hicieron con Jesús, les mandó y prepararon la Pascua. Entonces podemos ver cuando en lo literal se reúne ahí, ¿verdad? Usted recuerda ese pasaje, en lo literal, ahí es donde reparte el pan, ahí es donde declara ese pasaje donde dice, yo soy el pan. Es más, bueno, déjenme avanzarle un poquitito para poderles enseñar esta parte. Mateo 26 y 28 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces aquí podemos ver a través de este pasaje, antes de la muerte fue preparado, ¿verdad? Esta ordenanza. Antes que él pasara, simplemente él estaba ahí aplicando una profecía, ¿verdad? A ellos les estaba enseñando con el cual lo iba a dejar hasta nuestro tiempo, que es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? También hacemos una fiesta. Esto es una fiesta. De hecho, usted debería, aunque no es obligatorio definitivamente, pero usted debería tener en su mente que cada vez que usted viene a una Santa Cena, usted viene a una fiesta, preparando su mente y su corazón, que el Señor algo va a hacer en usted. No solo le va a recordar, ay, la Santa Cena, sí es cierto, sino que se va a activar el poder de Dios, recordándole el pacto nuevo que tiene, pero que ahí Él hace algo grande en usted cuando usted lo hace.
Usted no solo recibe en sus manos esa copa, usted no solo recibe un pan, ¿verdad? Solamente y todos juntos vamos a hacer porque así nos están mandando. No solamente es eso. Yo creo en el Señor que lo que el Señor nos hace recordar es que usted tiene que ponerle fe a lo que usted está haciendo. Porque realmente, ¿cómo viene usted a la Santa Cena? Realmente usted cómo hoy o ayer cómo se preparó. Si viene enfermo, el que venga enfermo realmente dice yo empiezo a preparar, ahí voy a hacer algo, no sé qué suceda, ¿verdad? Empieza a preparar la mente que el Señor va a hacer algo a través de este acto. Porque este acto tiene un poder. Pero usted lo activa cuando usted lo cree. Usted lo recibe y usted lo cree. Y si usted lo cree, el receptor de su cuerpo lo va a recibir y entonces se activa el poder de Dios y usted es sanado. Porque usted viene preparado diciendo, yo creo en el Señor que Él me va a sanar hoy y Él le va a sanar. Esto lo puede hacer en su casa, también lo puede hacer cuando el Espíritu le insta. Esto no se vuelve religioso. De hecho, no es solamente que usted lo haga un día, una hora, ¿verdad? De hecho, el Señor nos dice cuántas veces sean necesarias. Es necesario a veces, ya nos ha pasado. Alguien en su lecho de muerte, el Señor nos dice, ministra Santa Cena y lo hemos hecho. Pero puede venir un religioso, no, eso no es así, hay que ir al templo, no hay tiempo, es necesario porque en ese acto, ese que tiene unos segundos, unos minutos, el Señor en ese acto le está perdonando sus pecados. Y no importa cuántos años, ¿verdad? No se arrepintió, pero el Espíritu Santo a través de esa misericordia, Jesús nos dice, ¿verdad? Hagan esto que yo hoy está señalado, hay una señal, es mi escogido. Yo quiero que antes de hagan ese acto, lo llegamos a hacer. Y tal vez usted, qué raro, ¿verdad? Usted piense que no sucedió nada, tal vez usted no sepa. Pero en el mundo espiritual, lo que Jesús hizo fue perdonarle sus pecados y hacerlos libres. Pero ya murió. Sí, murió, pero todavía después de la muerte, quien no se pone a cuenta aquí en la tierra, todavía puede pasar un juicio después de la muerte. Pero si nosotros nos ponemos a cuenta aquí, usted entrega todo, se pone a cuenta, no le debe nada a nadie físicamente hablando, ¿verdad? Monetariamente y emocionalmente, usted perdona a quien tenga que perdonar, usted no le deba nada a nadie, aunque a usted le deban, ¿verdad? No se ponga a discutir, porque si usted se pelea, eso ya es una cosita que lo puede hacer, que como ya no perdonó, en vez de irse directo al seno de Abraham, va a tener que pasar una cárcel. ¿Por qué? Porque morí sin perdonar. Y aquí hoy tenemos la oportunidad y también de esta Santa Cena de entregarle, ¿verdad? Entregarle al Señor. Aquí dice Jesucristo es el Cordero en Juan capítulo 1 versículo 29. Ahí es donde usted puede leer que Jesús es el Cordero de Dios. Usted ya no ande buscando ningún corderito. Ya no, imagínense, ahorita fueran carísimos eso, ¿verdad? Más en esta época. Mateo 26:20, ya lo estuvimos leyendo. Vamos a hablar de los elementos. Quiero ir rápido en este. Miren, dentro del significado del pan viene del griego brosis, que significa comida y alimento. Pero en Lucas capítulo 22, 19, que ya lo habíamos platicado, ahí es donde dice que el pan es su cuerpo, ¿verdad? Juan capítulo 6, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, recuerden que esto es figurativamente, aunque literalmente hoy tenemos un pan y al hacer el recordatorio por medio de la Santa Cena, usted tiene que ver que ese pan es el cuerpo de Jesús.
Y si algo hay ahí dentro de nosotros muerto, Él dice, cuando coman de mi cuerpo, cuando coman de este pan, yo voy a vivificarte. Yo te voy a dar vida. Amén. Tenemos que creer hoy, no sé usted cómo venga débilmente hablando, no sé cómo se sienta internamente hablando, pero usted tiene que creer que cuando usted coma ese pan, el Señor le va a vivificar por dentro de su mente, de su alma, de su corazón. Él pondrá vida. A lo mejor usted siente, ¿verdad? No, yo ya no puedo más, hasta aquí llegué. Aviento la toalla, decimos por ahí, ¿verdad? Usted ya se cansó, hasta literalmente dice, no, yo creo que ya me queda poco tiempo porque ya no tengo muchas ganas que digamos, ¿verdad? Pero la escritura nos enseña que nadie de nosotros va a morir o será cortada su vida sin antes Él es el que le pone el límite a usted. Amén. O sea, no es que, ay, yo creo que ya me va a llegar mi tiempo, ¿verdad? Es que no es que usted crea que va a llegar el tiempo, tiene que ser en el tiempo de Dios. El tiempo con el cual Él le ha prestado para que usted cumpla con lo que Dios le ha mandado. Y si usted no ha cumplido todavía, entonces usted métase en este tiempo de Santa Cena para que cuando coma el pan, Él le vivifique su alma, su mente, su espíritu, su corazón, su cuerpo. Si hay algún daño dentro de usted, se llame hígado, se llame riñones, se llame corazón, literalmente hablando. Entonces dice la escritura que si Él ya llevó todo dolor y toda enfermedad en la cruz del Calvario, entonces Él trae sanidad a su corazón, a su mente, a su alma, a su espíritu, a su ser, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Pero usted tiene que creerle, usted tiene que creerle. Yo no sé si vino enfermo, pero si vino enfermo, usted dígale, yo hoy soy sanado en el nombre de Jesús. Este pan no es un pan cualquiera. Y de hecho no es un pan cualquiera, es bien sabroso ese pan. Pero en lo literal, en lo espiritual, usted tiene que visualizar. Este no es cualquier cosa. No vengo a comer un pedazo de pan nada más sabroso, dulce, simple, sin levadura, qué sé yo. No, no, no. Usted viene a comer el cuerpo del Señor, pero que ese tiene un poder en él que cuando entra en su ser, sana, liberta, perdona y trae en usted una libertad con el cual lo saca de la esclavitud. Amén. Ay, no le creo mucho, pero yo sé que el Espíritu Santo va a aumentar en usted para que le crea. Juan capítulo 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya, ¿verdad? Y aunque esto, ¿verdad? Dice, wow. Sabemos que es literal, ¿verdad? Nuestro cuerpo todavía necesita comida. Pero Él realmente nos dice en esta palabra que cuando usted tiene una necesidad en su alma o en su espíritu y usted va a esa agua viva, que es la palabra o representa la palabra, y lo come o lo bebe, ¿verdad? Simbólicamente hablando, entonces Él le va a proveer a usted lo que usted necesita. Si es consuelo, consuelo. Si es ánimo, ánimo. Si es fuerza o energía, Él se lo va a dar. Pues la palabra también dice, ¿verdad? Que Él nos da las fuerzas como la del búfalo. Y ese pasaje nos está diciendo, ¿verdad? Que en lo literal no hay otro animal con esa fuerza, que ya lo hemos platicado también, tiene mucho simbolismo, pero Él le puede dar esa fuerza. No va a venir el animalito tampoco, ni se va a comer usted el animalito. Es fe. Que esa fuerza que tiene, ¿verdad? Ese poder que tiene, se lo va a trasladar a usted para que usted tenga fuerza y energía para seguir adelante. Tal vez tenga problemas, dificultades, escasez, pero Él le da a su corazón lo que necesita. Le proveerá a su corazón lo que necesita para que usted llegue hasta el final, que usted cumpla con lo que el Señor lo mandó a hacer, con el propósito, la
asignación o el llamado que usted tiene. Usted no va a morir antes, al menos que usted lo quiera. Si usted abre esa puerta, le abre la puerta al enemigo. Y entonces él tiene autoridad sobre su vida. Pero si realmente usted le dice, yo no me quiero morir, yo quiero cumplir lo que Dios me dijo. Si tú ya sabes cuál es tu llamado, si tú ya sabes cuál es tu propósito, entonces tú te levantas en fe, le crees al Señor y el Señor te va a proveer para que tú cumplas hasta su venida. Amén. Dele un aplauso al Señor entonces. Bueno, vamos a el siguiente, el vino. La sangre viene del griego aima, es esencia de la vida y representa perdón de pecados. Jesús la presentó como posis, bebida presentada por uva. Levíticos capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, porque por vuestras almas, a la misma sangre, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, y con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Pero aquí no es que usted diga, ay, me voy a cortar la vena, ¿verdad? No, Señor. Él ya derramó su sangre por usted y por mí. Él ya hizo este acto por usted y por mí. Usted ya no tiene que hacer absolutamente nada. Este es un regalo de parte de Dios. Y si es un regalo de parte de Dios, usted y yo tenemos que aprovecharlo. Porque dice que la sangre de Cristo redime nuestros pecados. Hay una remisión, hay un perdón, porque la palabra remisión es perdón de nuestros pecados. No sé usted si está luchando con algo. No sé usted en qué puede estar luchando en su mente, en su corazón. Yo no lo sé. Pero cuando usted venga, ¿verdad? Y cuando nosotros estemos tomando precisamente esa copa que representa el vino, ¿verdad? Que es la sangre de Jesús. Cuando usted lo toma, usted tiene que tener activado su fe. Que cuando usted lo está tomando, cuando usted lo está bebiendo, usted está virtiendo dentro de usted la sangre de Jesús, con el cual limpia de todo pecado, limpia de toda transgresión y limpia de toda iniquidad. Esto es que lo lleve para que no venga la tentación y usted vuelva a caer, sino que Él le da la fuerza y la fortaleza, que aunque venga la tentación, el Señor le ha fortalecido para renunciar, para romper, para no aceptar cualquier tipo de pecado. Amén. Bueno, ya vamos a terminar. Fíjense que aquí encontré en Éxodo 12:43. Dice que se prohibían a los extranjeros. Pero hoy la Santa Cena no se prohíbe a nadie. Porque ciertamente Él lo hizo para todos. Pero no todos lo recibimos, porque tiene que ver que usted tiene que creer en Jesús. Por eso hay gente que no lo hace porque no cree en Jesús, pero no quiere decir que Dios no quiere que Él no lo haga, ¿verdad? No sea partícipe, al contrario. Realmente el Señor quiere que vengan todos, dice la Escritura, al arrepentimiento. Y venir al arrepentimiento, todos tenemos derecho a ser partícipe. Todos tenemos derecho a ese perdón de pecado. Todos tenemos derecho a ser libre de toda esclavitud. ¿Qué puede ser esclavitud? Tal vez del dinero, tal vez de otros dioses, de la idolatría o de la brujería, no sé, depende en qué ha cambiado, ¿verdad? Para que el Señor venga y perdone tus pecados. Lo otro dice quitar el pecado, la desobediencia, ahí no sé, pero aquí tengo la nota. Quitarle el pecado, la desobediencia, la dureza que impide en creer en Dios.
¿Será que puede haber dureza en nuestro corazón? A veces trabajamos con algo nosotros porque también dice, yo ya no vengo por los pecados de sus padres. Si ellos abrieron una puerta de desobediencia y no se renuncia, ¿verdad?, a esa desobediencia, a esa rebeldía, a ese pecado de iniquidad, a ese pecado de transgresión, si no se renuncia, si no se acepta, ¿verdad?, puede llegar a activarse en la siguiente generación. Porque dice la escritura que porque él cambió ese pacto, porque ellos cambiaron. Habían temporadas, ¿verdad?, que adoraban a Dios y después, como ya no sentían a Dios, regresaban nuevamente a adorar a otros ídolos. Y lo que el Señor quiere a través de la Santa Cena es que usted y yo entreguemos todo pecado, entreguemos toda desobediencia, entreguemos toda rebeldía y toda dureza de nuestro corazón para que permanezcamos en Él y no vengan cambios. No venga la apostasía en nuestra vida, ¿verdad? Y de repente diga, ya no me hables de Dios. ¿Cómo? Diría uno, ¿verdad? Pero si tú viviste, pero si estuviste hasta en una posición estuviste. Sino que realmente esto hace que usted recuerde que también yo hago un pacto con Él. Él ha hecho un pacto conmigo, pero yo acepto ese pacto que le recibo a Él como regalo de mi libertad, de mi perdón, de mi liberación y que yo pueda permanecer santificado o santo hasta su venida. Amén. Bueno, ya no me da tiempo, así que nada más le voy a dar este pasaje en Colosenses capítulo 2, versículo 11, donde dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Miren, este pasaje juntamente con este dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Usted y yo, a mí me llama la atención en otras versiones, porque donde dice no en letra, usted y yo podemos tener también un conocimiento humano. El problema es que Dios no está peleado con usted, que usted aún se sepa grabada la escritura. El problema es que esa escritura sea revelada en usted para que se ponga por obra. No debemos de separar al Espíritu Santo en la escritura. O sea que no solo es usted crea en el Espíritu Santo y no, nada de conocimiento. Esto va de la mano, no se puede soltar, porque dice la escritura que si no, esta palabra solamente es letra. O sea que usted se convierte también en una persona que va a señalar. Porque como se sabe la palabra o el conocimiento, ¿verdad? La letra usted señala, porque usted ve que no, es que eso no está en la Biblia, o sí está, pero es de esta manera. Y sí está, pero y usted quiere cambiarle, ¿verdad? Entonces usted deja o aparta, ¿verdad? Al Espíritu Santo, que es el que trae la revelación, el que abre el que quita el velo, porque Cristo es el que quita el velo. Entonces lo que Él nos hace ver aquí es que aunque en el Antiguo Testamento también era obligatorio la circuncisión, hoy no es de esa manera. Claro, en el caso de los varones, por salud se puede hacer, pero no quiere decir que si lo hace ya es un judío, ¿verdad? Como otras denominaciones. Sin embargo, lo dice en el espíritu. Ahora pues usted venga a circuncidar su corazón. ¿Qué es circuncidar? Quitar lo que no sirve. ¿Qué hay en el corazón, en el espíritu realmente? Miren, esto es largo, todavía me quedan otras cosas, pero yo me quiero quedar con esto. Que este sea un rema para usted, porque precisamente en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, yo quiero que nos pongamos de pie.
Y este pasaje habla donde dice, miren, pónganme atención. Como título dice, tomando la cena indignamente. Pero mi padre espiritual me enseñó algo bien importante que podemos ver en este pasaje. Primero dice de esta manera, yo se lo voy a decir en lenguaje actual. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Miren, yo me quedé con esta enseñanza de parte de mi padre espiritual, el pastor Edwin, porque él me dijo, mira, enseña esta porción, pero no con juicio. Porque la gente que va a enseñar con juicio le va a decir, y si conoce, ¿verdad? Tu pecado, te dice, tú no eres bueno para participar. Te vas a morir. Ciertamente el Señor nos dice aquí que se haga con el entendimiento, pero tengo que enseñarte ese entendimiento. O sea que el Señor le dice, es una oportunidad. Porque si vienes en pecado y le dices, no pases, hey, es precisamente lo que Dios quiere, que pases. Porque aunque en la Reina Valera dice, no eres digno, pero me dijo, y miren, yo lo entendí, nunca lo había entendido de esa manera. Sí, muchas veces para el hombre tú eres indigno, pero para Dios no. Si tú vienes y reconoces tu pecado. Ese es el objetivo, no es el objetivo para decir, ¿verdad? O señalar, pero ¿y este por qué? A lo mejor usted está en la esquina y usted ya lo vio en algún lugar o en algún bar o en algún lugar y usted ya vio que va a tomar la Santa Cena. Déjelo que lo haga. Porque la escritura nos enseña que cada vez que lo haga, algo sucede en el mundo espiritual y se le va a revelar en el espíritu, en el corazón, en el alma, para que él empiece que cada vez que lo hace, algo sucede. Cada vez que lo haga, algo sucede. Y esto es que el Espíritu Santo le convenza que aunque hoy se arrepintió, cada día venga convicción a su corazón. Cada día venga convicción. Por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo no soy ni vine para señalarte, pero hoy el Señor nos da la oportunidad en que tú seas que escudriñes tu corazón. En que realmente tú ahí donde estás le digas al Padre, pasen de favor le digan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahí donde usted está. Mire, usted no necesita en este momento ver a nadie. Usted necesita verse usted en esta tarde en el nombre de Jesús. Y póngase a cuenta delante del Señor. Si usted vino, gracias, hijo. Bueno, sí. Bueno, vamos ahora. Vamos. Empiecen a repartirlo. Maravilloso, precioso Jesús. Y en lo que reparten, empecemos a escudriñar nuestro corazón. Amén. De lo que hoy Dios habló. De que a lo mejor hoy Dios habló tu vida hoy a través de la palabra.
Precioso Jesús. Como lo que estaba comentando la pastora, dice que a lo mejor yo no soy indigno de tomarlo porque he sido pecador. Todos hemos sido pecadores. Pero hoy el Señor quiere que seas digno de hacer y de probar la Santa Cena hoy. Por tanto, examínate tú, ¿sí? Conforme a tu conciencia, ¿sí? Antes de comer el pan, de estar listo, examínate y dile: Señor, aquí estoy. Si ahorita lo acabas de recibir, ahí donde estás, examínate y dice: solamente Dios conoce tu corazón, qué hay en tu corazón y qué hay en tus pensamientos, qué hay en tu vida. ¿Sabes?